Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a su consejo y a esta conferencia que hemos organizado y que titulamos Tratamiento de rentas financieras de personas humanas y sucesiones indivisas en el impuesto a las ganancias y bienes personales. Quiero agradecerles, como siempre, la participación, la presencia de todos ustedes, como así también de todos los colegas que nos están siguiendo vía streaming y que no solo en nuestra jurisdicción, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que nos siguen de todo el país. Así que gracias a todos por el acompañamiento. Agradecer, por supuesto, como siempre, al panel de expositores que hoy nos acompañan y que forman parte del equipo docente del área tributación, que está colaborando con nuestro consejo en forma permanente, por lo cual estamos, esta mesa directiva, sumamente agradecidos y orgullosos de todo el apoyo que estamos recibiendo. Por eso agradecer al doctor Sebastián Domínguez, a la doctora Laura Orso y al doctor Ernesto Celdeiro, quien está a cargo de la coordinación de esta actividad. Y les voy a pedir un aplauso para ellos. Esta actividad se suma, como ustedes saben, a la serie de conferencias, jornadas que venimos organizando desde que asumimos la gestión en julio, pero que durante los meses de enero y febrero tuvimos realmente un gran trabajo y se hizo un gran esfuerzo por parte del Consejo, del personal, de los expositores y de ustedes también que vinieron a capacitarse, que bueno, he recibido muchos mensajes por toda esta organización que muchos me dijeron que es atípica en estos meses, así que decirles que es la forma en la que trabajamos, en la que gestionamos y que estamos al servicio de nuestros colegas, y por eso es que, aunque era un periodo estival, como todos comentamos, ¿no? En realidad no nos vamos muchos días de vacaciones, así que nos vino bien para poder actualizarnos y tener a tiempo las herramientas profesionales para brindar nuestro mejor servicio a nuestros clientes. Voy a tomarme pequeños minutitos para comentarles algunos temas y después los voy a dejar con la capacitación, que es lo más importante, pero decirles que en esta continuidad de capacitaciones, el viernes tenemos otra conferencia sobre el régimen de regularización, sobre la moratoria, así que seguramente muchos de ustedes también se inscribieron, los esperamos el viernes, y los que no pudieron pueden seguirlo también por streaming, ¿sí? Y después los videos quedan colgados en YouTube para si después necesitan reverlos, están a disposición. Contarles que estamos trabajando y avanzando en esto que creemos que es necesario en estos tiempos, está relacionado con la innovación tecnológica. Va a haber cambios, modificaciones en la página web del Consejo. Estamos desarrollando una app para que tengan todos los servicios disponibles en su celular y también desarrollando todo lo que hace a e-learning, para que también los cursos que se brindan desde la Dirección Académica del Conocimiento no haga falta que tengan que hacerlo solo presencialmente, sino que tengan también a disposición la modalidad virtual. Estamos en el mes de la mujer. Me toca ser la primera presidente mujer de este consejo en estos 75 años de historia. Así que el día lunes vamos a estar entregando por primera vez un premio a mujeres destacadas de nuestra matrícula en distintos ámbitos. En el sentido de entregarles un premio no por ser mujeres, sino por haberse destacado, por destacarse y por llegar a lugares de liderazgo en distintas organizaciones. Esto va a ser el lunes, 18:30 horas, así que están todos invitados a participar. En este sentido, también organizamos una actividad académica el 19 de marzo que tiene que ver con política tributaria y perspectiva de género, así que también están invitados a compartir esta reunión con nosotros.
Y decirles que el ciclo de actualidad tributaria y el ciclo de práctica tributaria también están comenzando, el de actualidad en este mes de marzo y el de práctica en el mes de abril, el ciclo de actualidad práctica coordinado por el doctor Gustavo Díez y el de práctica tributaria por el doctor Ernesto Celdeiro y la doctora Patricia Lange. Así que bueno, son algunos temas, hay muchísimo más para hablar. Les pedimos que nos sigan, que sigan nuestra gestión a través de las redes, a través de la página. Van a recibir también mails con mayor información de lo que estamos haciendo. Y como siempre decirles, lo que ustedes necesiten, las inquietudes, las quejas, los reclamos, estamos para escucharlos. Venimos todos los días a trabajar al Consejo durante todo el día, así que no duden en acercarse, en plantearlos, porque nosotros realmente sentimos una gran vocación por lo que hacemos y estamos trabajando por todos nuestros matriculados. Así que muchas gracias, disfruten de la jornada y nos estamos viendo. Hola, muy buenas tardes. Cuando pensamos esta conferencia, en realidad dudábamos de la cantidad de gente que podría llegar a venir. Y bueno, ahora me resulta muy satisfactorio ver la convocatoria que hemos tenido. Máxime teniendo en cuenta que muchas veces, máxime en estas épocas, uno trata de captar qué es lo que la matrícula quiere. Y bueno, en estas oportunidades nos hemos guiado muchas veces por el instinto. Dijimos, bueno, la moratoria puede andar, obviamente, fue un exitazo. Las 2 medias jornadas sobre la ley de solidaridad también lo fueron. Pero nosotros tomamos también muy en cuenta la opinión de ustedes, por eso nos interesa que envíen mails, no solamente calificando la actividad que están en estos momentos ustedes observando, están tratando de sacar algún provecho, sino también haciendo sugerencias sobre temas que ustedes deseen sean desarrollados a través de conferencias. También tenemos por la DAC cursos, una gran cantidad de cursos que se le ofrecen a los matriculados. Y también vamos a poner en marcha a partir del mes de abril una nueva diplomatura en tributación, que es un programa nuevo que dura 1 año, donde intensivamente se van a ver los principales impuestos de la República Argentina, con énfasis en los más temas relevantes y controvertidos, y eso lo van a poder ver en la página web cuando entran en la solapita de programas y especializaciones de la DAC. Y luego, bueno, van a ver la oferta académica correspondiente a otras especialidades también. Quería comenzar haciendo la presentación de los expositores que hoy nos honran con su presencia. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Laura Silvina Orso, Contadora Pública Nacional, que es asesora tributaria en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Tengan en cuenta que el ciclo de práctica profesional va a ser desarrollado prácticamente por casi todas las asesoras tributarias del Consejo Profesional, que son las que día a día están recibiendo las consultas de ustedes y que están desarrollando una gran vocación, están alcanzando un nivel académico muy importante, y es la primera vez que yo recuerdo que en la historia del Consejo las asesoras tributarias se hagan cargo de la exposición de los temas de actualidad práctica tributaria. La coordinación va a estar a cargo de la doctora Patricia Lange, básicamente. Yo también voy a colaborar, pero digamos que
Las principales estrellas van a ser las asesoras y asesores también, ¿no? Tributarios del Consejo Profesional, que día a día están brindando esa excelencia en cuanto a la capacidad con que resuelven las preguntas que ustedes formulan. Además de ser asesora, la doctora Silvina Orso es miembro de la Subcomisión de Impuestos Internacionales y Precios de Transferencia, coordinadora del ciclo de talleres de trabajo de práctica tributaria profesional, miembro adherente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, autora de artículos sobre temas impositivos, conferencista y coordinadora en reuniones del Consejo y consultora tributaria. Y en cuanto al doctor Sebastián Domínguez, que es una persona que es bastante prolífica, uno todos los días se despierta a la mañana y cuando agarra los diarios digitales se encuentra algún artículo del doctor Sebastián Domínguez. Bueno, él es contador público de la UBA, socio del estudio SDC Asesores Tributarios, profesor adjunto interino de Teoría y Técnica Impositiva 2, profesor de posgrado en diferentes universidades, conferencista y autor, vinculado a la temática tributaria. Les damos la bienvenida y en primer lugar va a hacer uso de la palabra el doctor Sebastián Domínguez. Me olvidé de algo que era muy importante. Las consultas que hagan, por favor, que sean por escrito, no verbales, porque como esta es una conferencia que se realiza vía streaming, no se escucha lo que preguntan y por una cuestión de orden es preferible que todas las preguntas sean por escrito y serán contestadas por escrito. Tenemos pensado finalizar cerca de las 20 horas. Unos minutos antes vamos a hacer un parate como para poder contestar la mayor cantidad de preguntas que se puedan, y las que queden sin contestar serán incorporadas a la página web vía mail, o directamente se transcribe la pregunta y se da la respuesta correspondiente por parte de los expositores de hoy. El doctor Sebastián Domínguez comienza con la conferencia de hoy. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a las autoridades del Consejo y de la Comisión de Estudios Tributarios por la invitación a exponer sobre este tema. A ustedes por participar, a los empleados del Consejo por hacer siempre posible estos eventos, a Silvina por haber trabajado arduamente en los ejemplos que vamos a ver en la segunda parte de la exposición. Y hoy, bueno, el tema que nos convoca es el tratamiento de las rentas financieras de personas humanas residentes en el país y sucesiones indivisas y las tenencias de estos ejemplos que vamos a ver en bienes personales. No vamos a entrar ni en personas jurídicas, ni en beneficiarios del exterior, ni en alguna otra empresa unipersonal, es decir, nos vamos a circunscribir a estos casos. Vamos a hacer primero un repaso general del tratamiento para después ir a ejemplos concretos y ver esos ejemplos en la práctica, digamos. Una cuestión, ustedes conocerán que la Ley de Solidaridad Social hizo una modificación en la Ley de Impuestos a las Ganancias. Ahí hay una discusión acerca de la vigencia de determinadas exenciones. Entonces, las vamos a comentar, pero para la práctica lo que optamos es por asumir la postura que ha trascendido que tiene la AFIP, que es que las exenciones no están vigentes para 2019. ¿Sí? Entonces, las soluciones van a considerar como que la exención que introdujo el artículo 33 de la Ley 27.541 tiene vigencia a partir de 2020. Y después, bueno, vamos a explicar un poco por qué. Una de las cuestiones principales cuando tenemos que analizar impuesto cedular es el tema de la fuente. ¿Por qué? Porque si hay fuente argentina en estos instrumentos, rendimientos, operaciones que vamos a ver, se pueden encuadrar en impuesto cedular. Ahora, si la renta es de fuente extranjera, no se va a aplicar el impuesto cedular. Que pueda haber algunas operaciones de enajenación de fuente extranjera que esté grabado al 15%, no quiere decir que sea el impuesto cedular, sino es una alícuota que se aplica a ese tipo de operaciones que vamos a ver, que sería impuesto global. Entonces, la ley de reforma tributaria, la ley 27.430, modificó el artículo 7º de la ley de impuesto a las ganancias, definiendo la fuente. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice? Para acciones, cuotas y participaciones sociales, incluidas cuotas partes de
fondos comunes de inversión, certificados de participación en fideicomisos financieros y cualquier derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, va a haber fuente argentina cuando el emisor se encuentre domiciliado, radicado, establecido en la Argentina. ¿Esto qué puede suceder? Entonces, nosotros podemos comprar una acción de YPF en la bolsa. YPF es una sociedad argentina, podemos comprar la acción en la bolsa de la Ciudad de Buenos Aires, regulada por la CNB, la vendemos, va a ser una renta de fuente argentina. También podemos comprar la acción de YPF a través de una ADR en el exterior, en Nueva York, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Es renta de fuente argentina o no? Uno está operando en el exterior. Lo que vino a definir la ley de reforma tributaria es que es renta de fuente argentina, porque el emisor, el subyacente que está dentro de ese ADR, es de una sociedad argentina. En consecuencia, vamos a tener una operación que la hacemos en moneda extranjera en el exterior, pero genera una renta de fuente argentina. Después vamos a ver cómo se determina el resultado. Puede pasar a la inversa, ¿sí? Que uno quiera comprar una acción de Apple, por ejemplo, la puede comprar en el exterior, ahí nadie va a dudar que es una renta de fuente extranjera, pero también se puede comprar en la bolsa argentina a través de un CDR. Entonces, ¿qué sucede ahí? Uno hace una operación en la Argentina, la hace en pesos, porque cotiza en pesos, pero es como el subyacente de una sociedad del exterior, esa renta de fuente extranjera. Con lo cual, se hará la operación en pesos, pero es una renta de fuente extranjera. Que después vamos a ver que va a estar exenta, pero bueno, no importa. Tenemos que primero clasificarlo, porque en algún momento incluso se podría eliminar esa exención o modificar. Y eso lo define también este artículo 7, ¿sí? Nos dice que los valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores son de fuente argentina cuando el emisor de los valores subyacentes se encuentre domiciliado, constituido, radicado en la Argentina, etc. También podemos tener el caso muy común de personas que tienen una cuenta de inversión en el exterior e invierten en títulos públicos argentinos que están depositados en el exterior. Bueno, esos títulos, por más que estén depositados en el exterior, el emisor es el Estado Nacional, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires, municipal. Quiere decir que el resultado que van a generar va a ser de renta de fuente argentina, independientemente de la moneda o en el mercado en que se vendan. Entonces, si hay renta de fuente argentina, se aplicará el impuesto cedular. Si la renta es de fuente extranjera, no se va a aplicar el impuesto cedular, por más que pueda haber casos de operaciones que termine el resultado estando grabado al 15%. La ley contempla exenciones, dejando de lado un poco la ley 27.541 de Solidaridad Social, si estuviéramos situados en la liquidación del 2018, cuáles eran las exenciones después de la reforma tributaria de la ley 27.430. Lo que quedó exentos de intereses son los intereses originados en depósitos en caja de ahorro y cuentas especiales de ahorro abiertas en entidades financieras de la ley 21.526. Prácticamente nada, porque vieron que los intereses que puede dar este tipo de cuentas es insignificante, pero esos están exentos. Y también el resultado proveniente de la compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, valores representativos de acciones o certificados de depósitos de acciones, como por ejemplo los CDR, y cuotas parte de fondos comunes de inversión abiertos, integrados al menos en un 75% por acciones o valores representativos de acciones, en la medida que se dé alguno de los otros 3 requisitos que tienen sería la derecha. Que la colocación haya sido por oferta pública autorizada por la CNB. Lo más común es que se opere, se compra y vende dentro de un mercado regulado por la CNB o se haya hecho a través de una oferta pública de adquisición o canje autorizado por la CNB. Entonces, si uno compra una acción de YPF en la bolsa, el resultado va a estar exento, ¿sí? Ahora, también, por ejemplo, si yo tengo una acción de YPF
y Ernesto quiere comprar esa acción de YPF, en vez de ir a la bolsa, podríamos hacer un contrato entre nosotros y venderla en forma privada. Y después informar a nuestro ALIC que transfiera mis acciones a Ernesto. Eso se puede hacer. Bueno, lo que sucede ahí es que esa transacción no está hecha en mercados regulados por la CNB, por lo cual no va a estar encuadrado dentro de la exención. Con la ley 27.541 surgió este problema de la vigencia de la exención que incorpora el artículo 33. ¿Por qué? Porque cuando el Poder Ejecutivo mandó el proyecto, estaba redactado de una forma y después se modificó, se dividió un artículo. Entonces, ¿cuál era el objetivo del Poder Ejecutivo? Era eliminar determinadas rentas del impuesto cedular y restablecer exenciones todo a partir del 2020. Dejar 2019 como venía hasta ahora. Pero respecto de la exención, el artículo se dividió. Entonces, el artículo 32 dice que tiene efecto para la derogación del artículo 95 y el 98, lo que respecta a Fuente Argentina, dice que tiene aplicación a partir del 2020. Pero el artículo 33 no indica que tiene aplicación a partir de un periodo fiscal determinado o de una fecha. Entonces, como todos sabemos, cuando la ley no dice ahí la vigencia, hay que ver la vigencia de la propia ley. Y la propia ley dice que la vigencia es a partir del día de la publicación, 23 de diciembre. Entonces, si uno analiza el artículo 33 con la vigencia, dice, bueno, esto entra en vigencia el 23 de diciembre de 2019. Como el impuesto es de un periodo fiscal anual, se aplica a todo el periodo fiscal. Y en consecuencia, esta exención está vigente para el 2019. ¿Es razonable esto? No sería razonable, porque no era el objetivo inicial, pero es lo que hicieron nuestros legisladores. Si recordarán que aprobaron en un día, se trató en comisiones, al otro día se aprobó y en el Senado un sábado se aprobó en pocas horas. Bueno, la consecuencia son estas cosas, ¿sí? Donde no se previó lo que se estaba aprobando. Entonces, no es razonable tampoco con, la ley también introduce la opción, si uno tiene títulos públicos, por ejemplo, y cobró intereses en el 2019, así como en el 18 podía optar por imputarlos al costo, también puede por el 2019 imputarlos al costo. Entonces, si los intereses están exentos porque este artículo entró en vigencia en el 2019, ¿para qué la ley da esa opción respecto a los intereses de títulos públicos y obligaciones negociables? No es razonable, no sería necesario. Pero bueno, son contradicciones. La cuestión es que la ley está así, en mi opinión tal cual como está, la vigencia sería 2019, pero hemos conocido a través de trascendidos y comentarios de la FIP y del Fisco que entiende que la vigencia es a partir del 2020. Por lo cual se está trabajando en principio en que saldría una fe de ratas de la ley, de aquí a que venza seguramente antes del vencimiento de las declaraciones juradas, una fe de ratas diciendo que hay un error en la redacción, porque incluso en el debate se habla del 2020, la vigencia. Bueno, que hay un error en la redacción que salió de diputados y en consecuencia se tiene que considerar que la ley, este artículo entra en vigencia para el 2020. Sí, bueno, un poco desprolijo. Sí. Bueno, es un comentario, ¿no? Pero preguntas, por favor, por escrito, porque en streaming no se escucha, quienes se hacen en streaming. Recuerden que para la ley de reforma tributaria, la 27.430, hubo 3 fe de ratas y una salió más de un año después también, ¿no? Así que sucedió. Otra cuestión que está en duda, si esto está en vigencia para el 2019, es qué pasa con, fíjense que el artículo donde dice, habla de los intereses originados en depósitos efectuados en instituciones sujetas a la ley de entidades financieras, caja ahorro, cuentas especiales de ahorro, plazo fijo, depósitos de terceros. Y después agrega, a efectos de la presente exención, se restablecen la vigencia de las normas derogadas, los incisos B, C y D
del artículo 81 de la Ley 27.430, es decir, títulos públicos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión. Entonces aquí la ley dice, a los efectos de la presente exención. Y la presente exención se refiere a intereses. Entonces ahí hay dos interpretaciones. Una es que lo que está diciendo es que respecto de títulos públicos, por ejemplo, solo se restablece la exención de los intereses, y hay quienes sostienen que se restablece la exención también sobre la compraventa. ¿Sí? Esa es otra controversia que habrá que ver cómo se define. Si esto entra en vigencia en 2019, si entra en vigencia en 2020, no va a haber problema porque el artículo siguiente, el 34, lo define. Pero hoy no vamos a hablar de 2020, sino vamos a circunscribirnos a 2019. Entonces, tenemos que analizar artículo 95, rendimientos por colocación del capital. ¿Qué es lo que vamos a encuadrar en ese artículo? Los intereses, rendimientos o cualquier otra denominación que se le dé a aquellos que son de fuente argentina, siempre importante, porque si hay un interés de un título emitido por un Estado extranjero, va a ser una renta de fuente extranjera y no va a encuadrar en el impuesto cedular. Entonces, plazos fijos realizados en entidades financieras, títulos públicos, cuotas parte de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y demás valores, los intereses o rendimientos van a quedar grabados al 5% si fueron en moneda nacional o 15% en moneda nacional con ajustables o en moneda extranjera. Y para esta renta vamos a poder aplicar la deducción especial del artículo 100, que es igual al monto del mínimo no imponible. Después vamos a ver en la práctica cómo aplicarlo. Si tenemos rendimientos o intereses de fuente extranjera, se va a aplicar el impuesto global con alícuotas que van del 5 al 35%. Rentas de la enajenación, es decir, compraventa, por ejemplo, de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones, cuotas y participaciones sociales, certificados de participación en fideicomisos financieros, monedas digitales, títulos, bonos y más valores, encuadran en el artículo 98. Entonces ahí tenemos que hacer una división. Volviendo otra vez, rentas de fuente argentina, producto de esta enajenación, sacamos las acciones que van a tener otro tratamiento, títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotas parte de fondos comunes de inversión abiertos y de renta de fondos comunes de inversión cerrados, monedas digitales, títulos, bonos y más valores, grabados al 5% si están en moneda nacional sin cláusula de ajuste. Y también tenemos la posibilidad de deducir la deducción especial. Si estos mismos instrumentos, si fueron emitidos en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera, alícuota del 15% y también tenemos la deducción especial. Si estamos en este otro caso, aquí no vamos a poder aplicar la deducción especial, ¿sí? Inciso C. En este caso no aplica la deducción, artículo 98, inciso C, no aplica la deducción especial del artículo 100. ¿Cuáles son estas rentas de fuente argentinas? Las de la enajenación de acciones, valores representativos de certificados de depósitos de acciones, certificados de participación de fideicomisos financieros, cuotas, partes de condominios de fondos comunes de inversión cerrados, cuotas y participaciones sociales, en la medida que no le aplique la exención. Y ese resultado, que después vamos a ver en la práctica cómo determinarlo, queda alcanzado al 15%. Si nos encontramos con cuotas, parte de fondos comunes de inversión abiertos y o certificados de participación en fondos, en fideicomisos financieros, que tienen un activo principal con una participación mayor al 75% del total de los activos, ahí lo que se va a aplicar es la transparencia. Y entonces el tratamiento que va a tener va a ser el del activo subyacente, ¿sí? Que puede ser exento, grabado al 5% o grabado al 15%.
Por ejemplo, si nosotros tenemos una participación en un fondo común de inversión que lo que hace es comprar y vender acciones en la bolsa por un 80%, tiene esa tenencia de acciones, y un 20% algún otro instrumento, se va a aplicar el tratamiento de la compra-venta de acciones en la bolsa, con lo cual va a estar completamente exento la operación que hagamos de enajenación, ¿sí? Si hay uno que está, el activo subyacente, 80%, está alcanzado al 5%, va a estar todo al 5% y si no al 15%. En el caso de cuotas parte de fondos comunes de inversión abiertos y o certificados de participación con activos en diferentes monedas y que no tengan un activo principal, es decir, uno que supera el 75% de los activos totales, se va a aplicar la alícuota de acuerdo a la moneda de emisión del fondo. Entonces ahí vamos a tener que ver, el fondo se emitió, lo suscribimos en pesos o en dólares. Si es en pesos, 5%, si es en dólares, 15%. Previo a eso vamos a tener que detraer operaciones exentas, ¿sí? Si el fondo compró y vendió acciones que cotizan en bolsa, la parte del resultado vinculado a esos resultados del fondo van a estar exentos. Enajenación, también podemos tener enajenación de fuente extranjera. Dijimos, en esos casos no hay impuesto cedular, ¿sí? Pero son operaciones que están alcanzadas al 15%. ¿Por qué al 15%? Porque lo establece el artículo 94, tercer párrafo. Entonces, si uno compra y vende en el exterior una acción de Apple, de Google, de Amazon, ese resultado en moneda dura, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo, supongamos que lo hacemos en Estados Unidos en dólares, como podemos ver en la práctica, va a estar alcanzado al 15% y no se va a tributar sobre las diferencias de cambio. Bueno, ¿cuáles son? Acciones, valores representativos de certificados de depósito de acciones y más valores, cuotas y participaciones sociales, monedas digitales y títulos, bonos y demás valores. Quebrantos. Bueno, los quebrantos generan, si son digamos, están vinculados al impuesto cedular, van a ser quebrantos específicos, ¿sí? Entonces son quebrantos de fuente argentina, porque para aplicar el impuesto cedular dijimos que son de fuente argentina. Entonces son específicos. Solo pueden compensarse esos quebrantos con ganancias futuras de la misma clase, ¿sí? No se pueden mezclar las clases, los incisos. Y las ganancias no pueden compensarse con quebrantos generales. Es decir, si tenemos una ganancia del artículo 95, inciso A, y una pérdida general, no podemos compensar esa pérdida general, utilizarla para absorber la ganancia del artículo 95, inciso A, por ejemplo. Si estamos ante el caso de impuesto global de fuente extranjera, cualquier actividad que no sea la gravada al 15, ahí vamos a tener un quebranto de tipo general, de fuente extranjera, que va a poder compensarse con ganancias de fuente extranjera futuras, generales o específicas. Y no pueden compensarse con ganancias de fuente argentina. Y si estamos ante quebrantos de impuesto global de la alícuota del 15, esta compra-venta de acciones en el exterior, una acción de una sociedad del exterior que nos genera quebranto, ese quebranto es específico, solo puede compensarse con ganancias de fuente extranjera futuras, específicas, no con generales, y las ganancias sí pueden compensarse con quebranto de fuente extranjera generales. No les dijimos todavía, pero el material porque seguirlo es un poco complejo, ¿no? Está subido en la web y si alguien quiere, incluso ahora puede acceder y poder verlo en el teléfono, que quizás para los ejemplos prácticos también va a ser útil, ¿sí? O sea, está... El material, sí, podría ser, tomamos su recomendación. El material lo tuvimos hoy porque estuvimos trabajando hasta hoy. La verdad es que no había disponibilidad y se subió hace una hora. Sí, en la medida de lo posible, sí, pero bueno, uno tiene tantas... A veces es complejo tratar de poder tenerlo con el suficiente tiempo, que sería lo ideal.
Pero bueno, lo tomamos porque si es posible es bueno hacerlo. Imputación al periodo fiscal. Intereses y rendimientos. Vamos a ver intereses y rendimientos y resultados por la enajenación por otro lado. Si los pagos de esos intereses y rendimientos son en plazos hasta un año, lo que se va a aplicar es el criterio de segunda categoría, que es percibido, ¿sí? O sea, puesta a disposición, capitalización o percepción, lo que estamos habituados. Si el plazo es de más de un año, por ejemplo, nosotros compramos ahora un título público argentino que nos dice lo vamos a pagar en el 2023. Y ahí vamos a pagar el capital y también los intereses. No va a haber pago de intereses en un periodo menor a un año. Entonces lo que deberíamos hacer cuando bueno, ahora va a estar vigente la exención, por lo cual no va a aplicar este ejemplo. Supongamos que hubiera sido diferente. En 2019 comprábamos el título que iba a vencer en 2022. Entonces, si consideramos que no está vigente la exención para 2019, cuando liquidamos 2019 deberíamos devengar los intereses que no se percibieron, devengarlos e imputarlos al periodo fiscal 2019 y pagar el impuesto cedular sobre esos intereses todavía no cobrados y que no se sabe si se van a cobrar, ¿no? O sea, esta es justamente una crítica importante. ¿Por qué? Porque en renta financiera no está previsto el default, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay un título que entra en default y uno no lo puede deducir porque no es un incobrable de tercera categoría, no encuadra dentro de los malos créditos. Entonces, eso es un problema, ¿sí? De los títulos en default. Y a veces pasa que hay alguien que invirtió en el exterior, tiene un título en default y dice, y tiene que pagar impuestos. Y dice, pero yo esto casi lo perdí completo. Bueno, quizás lo que le conviene hacer es venderlo y hacer la pérdida. Porque si lo mantiene, no puede deducir nada. Ahora, si lo vende y realiza el título y tiene la pérdida, ahí puede llegar a deducirlo, depende del caso. Pero bueno, está haciendo la pérdida también, por lo cual quizás tiene esperanza todavía de cobrar. Bueno, y aquí tienen el artículo 47 de la Ley de Solidaridad Social, que vuelve para el periodo fiscal 2019 a permitir la opción de imputar los intereses de los títulos públicos y obligaciones negociables al costo computable de los mismos. Y después, bueno, tienen casos especiales, los de enajenación con intereses corridos, adquisición con intereses corridos o compra sobre la par, bajo la par, un poco más complejos. Para las ganancias de capital por la enajenación, las percibidas en el mismo periodo fiscal, obviamente se van a declarar en el periodo fiscal de la percepción, segunda categoría, el criterio de percepción, y las percibidas en más de un periodo fiscal, lo que se va a imputar es la proporción de las cuotas percibidas en el periodo fiscal, es decir, termina siendo por lo percibido. ¿Cómo determinamos la ganancia bruta por la enajenación de valores? Bueno, para estos casos, estos instrumentos que tenemos acá, sobre la izquierda, títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotas partes de FCI abiertos, monedas digitales, títulos, bonos, valores, se toma el precio de transferencia menos el costo de adquisición y se llega a la ganancia bruta. Tiene ahí un asterisco porque hay algunos casos particulares. Por ejemplo, si alguien tenía el título con anterioridad al 31 de diciembre de 2017, recordarán ustedes que puede tomar la cotización al 31 de diciembre de 2017. Entonces ahí no toma el costo de adquisición, sino toma esa cotización. Digamos, hay algunos casos particulares que, bueno, estos eran buenos recordarlo por las dudas. Y es importante también que las actualizaciones y diferencias de cambio no se incluyen en la ganancia bruta, es decir, no se va a tener que tributar por las mismas. Y para el caso de acciones, valores representativos de acciones, certificados, cuotas de condominios de FCI cerrados, cuotas y participaciones sociales, precio de la transferencia, y ahí vamos a poder deducir el costo de adquisición actualizado por el IPC. Pero también, por ejemplo, el ADR. Vamos a ver un ejemplo de una compra de un ADR. Invertir en un ADR es peligroso por cómo hay que determinar el resultado.
Si uno compra de acción en Argentina y la vende en el mercado, en la bolsa regulada por CNB, y la vende en la bolsa regulada por CNB, está exento. Si uno, dijimos, compra el ADR en el exterior, lo vende en el exterior, no va a estar exento, va a estar grabado. Pero ¿qué pasa? Es de renta de fuente argentina. Entonces, el cálculo se hace en pesos, no en dólares, por más que cotice en dólares. Entonces, uno lo hace en pesos y el costo lo actualiza por el IPC en la medida que has adquirido el ADR desde el 1 de enero de 2018 en adelante. Si lo adquirió antes, no puede actualizarlo por el IPC. Entonces, ahí tiene que tomar costo histórico. Entonces, la actualización del IPC hay que compararla con la devaluación del peso. Si son parecidas, no hay un perjuicio. Pero si hay una devaluación muy importante, uno cobra quizás menos dólares, pero representa más pesos, y entonces termina pagando por la compra-venta de un ADR impuesto a las ganancias, cuando en realidad quizás en dólares perdió dinero. Vamos a verlo eso en un ejemplo también. Gastos deducibles. ¿Cuáles sí se pueden deducir? Costos de adquisición, gastos directos e indirectos. ¿Cuáles no? Los previstos en el artículo 29, gastos de sepelio, los del artículo 30, ganancia no imponible, carga de familia, y en el artículo 85, deducciones admitidas del 85. Dijimos que en determinados casos podemos aplicar la deducción especial, que después en el ejemplo práctico lo vamos a ver cómo lo hacemos, que son en el artículo 95, intereses y rendimientos, y los incisos A y B del primer párrafo del 98. La deducción especial para el 2019 es de 85.848,99. Se debe proporcionar, si uno tiene rentas de estos incisos y artículos, debe proporcionarla entre todas. No puede imputarla a la que más le convenga, porque si no se podría imputar a la que está alcanzada al 15%. No, hay que hacer un prorrateo entre el 5, 15. No puede generar quebranto, y si no se utiliza una parte, no se puede trasladar al periodo siguiente, ¿sí? Que es lo habitual para este tipo de deducciones. Entonces, siendo esto un resumen, un repaso de las cuestiones técnicas de renta financiera, vamos a pasar ahora a Silvina, que va a comentar los casos prácticos, pero como ahí dice en Bordeaux, es importante. Todos estos ejercicios están resueltos tomando la posición que ha trascendido el fisco, ¿sí? Que es el artículo 33 de la 27.541, es aplicable desde el 2020. Si uno considera que está vigente desde el 2019, gran parte de estos resultados que vamos a ver pasarían a estar exentos y no habría que tributar. ¿Sí? Cedo la palabra. Sí, quería hacer una aclaración. Le tengo que agradecer infinitamente al doctor Sebastián Domínguez, como también a la doctora Laura Silvina Orso, por el esfuerzo que han dedicado en la elaboración de todas estas filminas. Son horas y horas de trabajo, y si no se pudieron entregar con la anticipación que ustedes hubiesen deseado, bueno, les pedimos disculpas, pero también hay que considerar que estas actividades le han llevado una gran cantidad de horas al doctor Domínguez, a la doctora Orso, y ya está colgado en la página. En muchas otras oportunidades el material se colgaba días después, esto ya está colgado en la página. Y el tema de hoy no es un tema simple. De hecho, yo estoy esperando terminar esta jornada y después mañana verla por streaming para poder tratar de entender algo, porque en definitiva cada vez se legisla más complejo. Nuestra profesión está Yo considerada... también la voy a repasar. Sí, no, es una profesión de riesgo emocional la que tenemos. Por eso tenemos que acudir tanto a los psicólogos para decirles, bueno, elegí bien, ¿qué hago? Sí, ida y vuelta al infierno, exactamente. Bueno, pero eso lo tendría que poner por escrito, por favor, ¿eh? Bueno, la dejamos a la doctora Orso. No, eso continuamente lo pedimos, que prorroguen los vencimientos y demás, pero
Algún día van a vencer. No, ustedes están viendo que el Consejo está actuando como nunca actuó. Es decir, durante enero y febrero tuvimos infinidad de conferencias, gente que sacrificó sus vacaciones, auditorios llenos. Es decir, esfuerzo estamos haciendo. Creo que la mayoría de la gente está satisfecha por lo que se está haciendo. Ideas que estamos formulando, recepción de consultas que ustedes efectúan. La misma presidente del Consejo tiene una página en Facebook y le hacen preguntas, ella la contesta, las envía a las comisiones. O sea que estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo posible dentro de las limitaciones que tenemos, ¿no? Que son el tiempo y también la necesidad de estudiarlas. No son normas simples, son bastante complejas. Y como decía el doctor Sebastián, mañana seguramente los dos vamos a estar viendo lo que dijo para repasar todo lo visto hasta ahora. Bueno, le paso el uso de la palabra a la doctora Ors. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería agradecer a las autoridades del Consejo y a las autoridades de la Comisión de Estudios Tributarios y especialmente a los doctores Sebastián Domínguez y el doctor Ernesto Celdeiro, que bueno, para mí es un lujo compartir el panel con ellos hoy. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a ver ahora los casos prácticos. A mí me ha tocado desarrollar todos estos ejemplos que enunció el doctor Domínguez, tratar de llevarlos a la práctica. Tratamos de buscar los casos, o sea, los instrumentos más comunes que se pueden presentar en la liquidación de ganancias de una persona humana. Entonces vamos a ver el enunciado que dice que el señor Darío Romero, residente a los fines del impuesto a las ganancias, realizó varias inversiones durante el año 2019 que se detallarán a continuación. Sí, gracias. Como ustedes recién comentaba el doctor Domínguez, hay algunos gastos que se pueden deducir. En este caso, lo que aclaramos es que se considera que las cotizaciones utilizadas ya están incluidos esos gastos, para simplificarlo. Vamos a ver, bueno, empecemos por el más fácil, ¿no? El plazo fijo tradicional en pesos. Este hombre constituyó un plazo fijo el 1 de noviembre de 2018 en el Banco Nación Argentina a 90 días por la suma de 1 millón de pesos con una tasa de 50% anual con vencimiento el día 29 de enero de 2019. Bueno, sabemos que vamos a hacer primero la cuenta del capital invertido, que era 1 millón de pesos, la tasa anual 50%. Esto representa, ahí tienen la fórmula, para los 90 días 12,3288%. Y como es un interés, es un plazo fijo en pesos sin cláusula de ajuste, el interés es 123.287,67 y la alícuota que se le aplica es el 5% porque, como dijo el doctor Domínguez, está incluido en el artículo 95, inciso A. En este caso, para el tratamiento del plazo fijo, como la conferencia abarca ganancias y bienes personales, vamos a ver el tratamiento de bienes personales. Hacia el 31 de diciembre existiera este plazo fijo, se encontraría comprendido bajo la ley 21.526, se encontrarían exentos en el impuesto a los bienes personales. Ahí tienen el inciso. Lo que acá faltó aclarar en el primer caso, que como se aplica el percibido, porque si bien se liquida por cedular, es segunda categoría, todos los intereses se tributan en el 2019. Ahora vamos a ver otro caso, que es el plazo fijo en pesos con cláusula de ajuste. El día 1 de octubre del 2019 constituyó otro plazo fijo a 90 días, pero con cláusula de ajuste UVA más 1% de interés con un capital de 1 millón de pesos. El índice UVA a la fecha de imposición y de vencimiento, ahí tienen los datos, era 41,42 el 1 de octubre y el 30 de diciembre 46,97. Acá vamos a tener que separar lo que es actualización por índice UVA del interés puro. Entonces tenemos ahí los datos. ¿Cuál es el capital invertido? 1 millón de pesos.
el UVA el 1 de octubre 41,42, el UVA el 30 de diciembre 46,97 y la tasa de interés 1%. Esta tasa de interés por 90 días es 0,2466%. La actualización del capital es 133.993,24, que es saca 1 millón de pesos por la diferencia dividiendo los índices UVA menos el millón de capital. El capital actualizado es 1.133.993,24 y sobre eso se aplica la tasa. Y la tasa aplicable, el interés me da 2.796,15 y la tasa aplicable sería 15% porque es un plazo fijo UVA. El tratamiento para bienes personales es igual, siempre y cuando el plazo fijo esté constituido bajo la órbita de entidades regidas por la ley 21.526. El plazo fijo en moneda extranjera. Realizó una inversión en un plazo fijo en dólares a 90 días con una tasa de interés anual del 1%. El capital fue de $100.000 y la fecha de imposición fue el 2 de julio de 2019 y la de vencimiento el 30 de septiembre. La inversión se hizo en dólares, o sea, eran dólares que ya tenía y los puso en plazo fijo. El tipo de cambio divisa Banco Nación Argentina, ahí está el tipo de cambio comprador y vendedor del 2 de julio y del 30 de septiembre. El capital invertido en dólares son 100.000. El tipo de cambio comprador del 2 de julio es 42 y el vendedor, el tipo de cambio al 30 de septiembre, que fue el vencimiento, 57,39. La tasa de interés anual es 1% y la tasa de interés por 90 días 0,2466. La diferencia de cambio acá, fíjense, que la diferencia de cambio es 1.539.000 pesos. Pero los intereses de plazo fijo en dólares representan 246,58 nada más. Entonces el interés de plazo fijo en pesos son los 246,58 por 57,39, que sería lo que está grabado al 15%. La diferencia de cambio está exenta. El tratamiento de bienes personales es igual a los anteriores plazos fijos. Bueno, ahora vamos a tener... Seguramente ustedes han visto en las declaraciones anteriores las LEVAC. Ahora tenemos acá un caso de suscripción de LECAPS, que lo suscribió el 31 de julio y venció el 15 de noviembre de 2019. El valor nominal de las letras ascendía a 1 millón de pesos y el valor de suscripción fue de 880.000. Acá tienen que considerar, al igual que como pasa con la LEVAC o la LETE, este instrumento se suscribe a un valor inferior y en realidad el rendimiento se da al vencimiento entre la imposición que se hace y se cobra el valor nominal. Entonces, la diferencia entre 1 millón de pesos que cobra el vencimiento y los 880.000 pesos que invierte son 120.000 pesos que aplican al 5% porque son letras en pesos. El tratamiento para bienes personales sería exento. Letras en moneda extranjera. El 8 de febrero de 2019 suscribe LETES con vencimiento el 13 de septiembre de 2019 por un valor nominal de $100.000. El costo de suscripción fue de $97.400. El valor nominal se cobró el 13 de septiembre de 2019. Bueno, tienen los datos de los tipos de cambio y vamos a la determinación de la ganancia bruta. El capital invertido son 97.400, el valor que se percibe son $100.000 al final. Vemos la diferencia de cambio tipo comprador del 8 de febrero, que es el momento en que se produce la imposición y el momento del vencimiento. Y la diferencia de cambio en pesos es 1.759.044 y el interés que me rindió esa inversión son $2.600, por lo cual en realidad los intereses en pesos ascienden a 145.366 y la alícuota aplicable es el 15%.
Para bienes personales también se encontraría exenta. Vamos a ver ahora títulos públicos en moneda extranjera. Bueno, acá contamos con este señor que percibió intereses por la tenencia de Bonar 25 con un valor nominal de $100.000 y los Bonar 25 tienen un rendimiento del 5,75% anual pagadero semestralmente. Entonces tenemos que tomar los dos momentos en que percibió la renta. Acá vamos a ver que el 5,75 lo percibió por mitades el 18 de abril y el 18 de octubre y lo tenemos que evaluar al tipo de cambio comprador Banco Nación Argentina vigente el día que lo cobró. Entonces llegamos a un valor en pesos de 287.068,75. La alícuota del impuesto es el 15%, pero va a hacer uso de la opción del artículo 47, como dijo el doctor Domínguez, de la ley 27.541, que extiende lo dispuesto por el artículo 95, ¿se acuerdan del decreto 1170 del 2018? Esto es imputar esos intereses al costo del título y diferir la imposición. Bueno, acá vamos a tener títulos públicos en moneda extranjera, pero una enajenación. El 27 de marzo de 2019 vende su tenencia de Bonar 2024, valor nominal $100.000 que había adquirido el 28 de septiembre de 2018. Esta operación tenemos el valor de venta cada 100 unidades 92,05, el valor en dólares 92.050, los tipos de cambio que tienen informados, el precio de compra $101,90, también cada 100 unidades, y el valor en dólares $101.900. El 7 de noviembre de 2018 había percibido $4.375 de interés. Por estos dólares había hecho la opción del artículo 95, con lo cual ahora vamos a tener que ver cómo se ajusta el costo para poder sacar el resultado. Y tenemos la información del tipo de cambio a esa fecha. Entonces tenemos un precio de venta de 4.019.823,50 que se forma por $100.000 por 92,05 por 43,67 dividido 100, que es la ecuación del precio del bono, del título, por el tipo de cambio. El precio de compra, acá sabemos que no tenemos que usar, no tenemos que generar diferencia de cambio. Entonces, ¿qué hacemos? El precio de compra, tomamos los 100.000 bonos por 101,90 por 43,87, que es el tipo de cambio vendedor actual, pero es el tipo de cambio vendedor es el que se aplica a la compra. Y lo dividimos por 100. Eso me da 4.470.353. Pero tenía, como habíamos dicho, intereses cobrados en el 2018 que había imputado al costo de ese título. Así tenemos 4.375 por 35,47, que era la cotización a la fecha de cobro. O sea que al costo le tenemos que restar 155.181,25. El costo computable entonces es 4.315.171,75 y llego a un quebranto de 295.348,25. El tratamiento para bienes personales, si al 31 de diciembre existiera tenencia de títulos públicos, se encontrarían exentos. Bueno, ahora vamos a pasar a otros instrumentos, en este caso ADRs, como bien vimos. Adquirió 500 certificados de acciones de Corporación América, cuyas siglas son ADR CAP, con fecha 21 de diciembre de 2018 por $5,89. El 26 de marzo de 2019 los vende a 8,47. El tipo de cambio Banco Nación Divisa, ahí tenemos los datos, y como dato para ver lo que habíamos visto hoy,
tenemos una variación en el tipo de cambio del dólar de 11,76. El índice IPC, porque recordemos que estos son certificados de depósito de acciones, que no aplica moneda dura, sino que tengo que ajustar por el índice de precio al consumidor, porque los compré a partir del 1 de enero del 18. Entonces, justo fíjense que el IPC de marzo 2019 contra diciembre de 2018 me da 11,80. Entonces, es prácticamente lo mismo. Pero ustedes fíjense que ahí no habría tanta diferencia porque se actualiza el valor de compra, ¿sí? 179.000 pesos es el valor de venta, el valor de compra 111.836,38 y la actualización aplica sobre los 111, aplico el 11,8 que me daba la diferencia de IPC. La ganancia me da 54.700,33 y la alícuota es el 15%. Acá, bueno, aclaramos que no hay mucha diferencia, pero si hubiera una gran devaluación se vería perjudicado. Bueno, acá, para el tratamiento de bienes personales, la posición mayoritaria es que los ADR serían no computables en el impuesto si consideramos que los bienes subyacentes son acciones de empresas argentinas. Es mayoritaria, pero bueno, no existe una unanimidad. En el CDR, esta es la contrapartida, como ustedes sabrán, que es la contrapartida de los ADR, ¿sí? Son certificados que representan acciones de empresas del exterior, pero que cotizan acá en la bolsa. Con fecha 2 de octubre de 2019, invierte en el CDR de Apple la suma de 1 millón de pesos. La cotización de esa fecha era 1.250 pesos. Adquiere 800 certificados. El 16 de diciembre vende su inversión a pesos 2.128,50. Ahí tenemos las cotizaciones del CDR y el tipo de cambio de Banco Nación, que ahí aclaramos que solo es a título informativo porque cotizan en pesos. Y acá tenemos el cálculo de resultado, bueno, que es muy sencillo, que es el valor de venta menos el valor de compra. El resultado, que son 702.800 pesos, está exento por el artículo 26, inciso U, porque como dijimos son valores que se negocian en la bolsa. El tratamiento para bienes personales sería gravado, porque esto representa acciones de compañías del exterior. Bueno, ahora pasamos a los fondos comunes de inversión, que a todos seguramente les apasiona tratar de llegar a obtener la ganancia de cada una de las suscripciones y rescates. Bueno, suscribió cuotas parte del Fondo Común de Inversión Alfa Mega Clase B el día 21 de febrero de 2019. Acá estamos considerando que es un fondo común de inversión transparente. Suscribe 1 millón de pesos y el valor de la cuota parte es 8,025115. Como ustedes saben, los valores de cuotas parte de los fondos comunes de inversión tienen n decimales, no terminan más. Las mismas fueron rescatadas el día 9 de agosto de 2019 con el valor de la cuota parte de 9,105860. El fondo estuvo constituido durante todo el periodo por un 95% de acciones ordinarias argentinas que cotizan en bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Se cumple la condición que establecía que para que no estuviera grabado el fondo tenía que superar el 75% de composición de acciones que cotizaban en bolsa. Entonces, el elemento subyacente lo convierte en exento. Entonces sacamos la diferencia, pero vamos a ver que eso está exento. Los 134.670,34, que es la ganancia, resulta exento. Ahora vemos el Fondo Común de Inversión, bueno, ya los más comunes. Es un Fondo Común de Inversión en pesos, Alfa Ahorro Clase B por 1 millón de pesos. El activo subyacente son plazos fijos en pesos, por las dudas, para aclarar que estaría grabado. Y el valor de la cuota parte
bueno, tenemos valor de la cuota parte a la fecha de suscripción y al rescate. La determinación del resultado, bueno, como ya sabemos, es suscripción menos rescate, la ganancia 57.335,59, que se graba al 5%. Y ahora vamos a ver un fondo común de inversión en moneda extranjera. Suscribió cuotas parte del fondo común de inversión, bueno, que es renta fija global, activos subyacentes, títulos públicos en dólares. El día 15 de octubre suscribió $100.000 en cuotas partes y se rescatan el 19 de diciembre. La cantidad de cuotas partes suscriptas y rescatadas es de 4.803,54. Bueno, abajo tienen los datos de las distintas cotizaciones. Obviamente que esto después ustedes lo van a poder elaborar bien mañana cuando lo puedan ver más detenidamente. Acá vemos el resultado, que se compone, como en todos los casos, de la suscripción menos el rescate. Y acá aplicamos, como dijimos, porque el artículo lo dice específicamente, que no se consideran las actualizaciones ni diferencias de cambio. Entonces aplicamos los valores de tipo de cambio al cierre. En el caso de la suscripción, el valor de venta, el tipo de cambio vendedor, y en el caso del rescate, tipo de cambio comprador. La ganancia son 98.941,92 y la alícuota es del 15%. Bueno, acá tenemos una incógnita, que es ¿cuál sería el tratamiento en el impuesto sobre los bienes personales? Hay un dictamen, el 21 de 2005, que habla sobre los cuotapartistas que son condóminos. Ahí el dictamen se refería a un fondo común de inversión que se estaba dirimiendo si era el sujeto del impuesto a los bienes personales, acciones y participaciones societarias. Y la respuesta fue que no es sujeto y que los condóminos son cuotapartistas. Bueno, no nos define demasiado, pero bueno, el fisco a veces se ha expedido sobre que en realidad el Fondo Común de Inversión está, digamos, intermediando entre la persona que no es el titular directo del valor subyacente, sino que está el fondo de por medio. Obligaciones negociables en moneda extranjera. Este hombre tenía muchas inversiones. El 14 de enero compró 200.000 bonos Arcos Dorados 2023 con una cotización de $107,12 por cada 100. El 1 de marzo los vende con una cotización de 109,66. Tenemos tipo de cambio informado, comprador y vendedor a cada una de las fechas y el cálculo del resultado, que, bueno, como siempre, hacemos venta 1 de marzo de 2019 por la cantidad, por la cotización, nos da una cantidad de dólares. Y acá aplicamos, porque esto lo quisimos hacer diferente para mostrar, porque ¿se acuerdan el año pasado cuando nos aterrorizaron con el aplicativo, la aplicación web para renta celular que no tenía método simplificado? Que había que cargar uno por uno, que gracias a Dios después lo sacaron. Bueno, en ese caso había que cargar la operación en moneda original, la operación en moneda de cierre o de rescate y después agregar la diferencia de cambio. Entonces acá queríamos mostrar cómo sacar la diferencia de cambio y llegar a la ganancia. Las obligaciones negociables en moneda extranjera, el tratamiento en bienes personales, son grabadas porque son títulos corporativos, bonos corporativos. Acciones en el exterior. Bueno, acá ya pasamos a fuente extranjera. El 1 de abril de 2019 adquirió 100 acciones de Netflix a $366,96 de cotización. Y al día 5 de diciembre las vende a $302,86. Tenemos los tipos de cambio y vamos a determinar el resultado, que es un quebranto, como ustedes vieron, porque la cotización bajó. Y tomamos el tipo de cambio al cierre, como dijimos, para la compra el tipo de cambio vendedor y para la venta el tipo de cambio comprador.
Entonces tenemos un quebranto de fuente extranjera de 386.891,45. El tratamiento de bienes personales, como son acciones de empresas del exterior, está grabado. Vamos a pasar ahora a los bonos soberanos de Brasil. Con fecha 14 de agosto de 2019 adquirió bonos soberanos de la República de Brasil con fecha de vencimiento 20 de enero del 34 por $100.000. El 30 de diciembre del mismo año los vende a 104.000. Acá tenemos también los tipos de cambio a cada una de las fechas y el cálculo del resultado que aplicamos también tipo de cambio comprador y vendedor y nos da un resultado, una ganancia exenta porque está el convenio de doble imposición con Brasil de 220.800 pesos. Si se cobran intereses también aclaramos que resultarían exentos. Y el tratamiento para bienes personales, si existieran bonos soberanos de Brasil, se encontrarían grabados porque el convenio no abarca los impuestos patrimoniales. Bueno, ahora vamos a juntar todo lo que vimos en la liquidación. Vamos a tener una columna para el 95 inciso A, 95 inciso B, y después el 98 inciso A y B, el subtotal, y el artículo 98 inciso C. ¿Por qué sacamos el subtotal antes del artículo 98C? Porque, como bien recordamos que dijimos, para este artículo 98 inciso C, que es la enajenación de acciones, no aplica la deducción especial. Entonces vamos a ver, teníamos por un lado un quebranto del periodo fiscal 2018 de 3.000, que lo ponemos arriba de todo, del artículo 98 inciso B. Después vamos trayendo, bueno, ustedes cuando después vean el material, vamos trayendo los resultados que vimos en cada uno. Intereses de plazo fijo tradicional, 123.287, que van en el inciso A. Intereses con cláusula de ajuste de 2.796,15 en el B. Plazo fijo en dólares, 14.150,96, que también van en la columna B. Intereses letras en pesos, 120.000, que van en la A. Y intereses letras en dólares, 145.366. Después tenemos intereses, títulos públicos, que tienen una llamada que después vamos a ver, que, bueno, se refería a que se había hecho uso de la opción del artículo 47 de la ley, el CDR, que resultaban exentos, fondos comunes de inversión de acciones, que eran transparentes, ¿se acuerdan que también dijimos que estaban exentos? No suman. Los fondos comunes de inversión en pesos, que suman, pero al artículo 98 inciso A, porque van al 5%. Los fondos comunes de inversión en dólares suman en el inciso B, 98.941,92, y las obligaciones negociables, 201.218,80. Ahora vamos a tomar los subtotales por cada uno de los incisos. Acá, bueno, tenemos las sumas a las que llegamos y la deducción del artículo 100, que son los 85.848,99, la tenemos que prorratear entre los subtotales de cada columna. Entonces, deducimos ese importe, pero prorrateando por la incidencia de cada una de las rentas y obtenemos el subtotal al cual aplicar la alícuota, que es del 5% para los incisos A y del 15% para los B. Y en el artículo 98C, que era la renta de venta de acciones, va al 15% también. Por otro lado, tenemos la renta de fuente extranjera, que esto ustedes saben que no es cedular, va aparte, y las acciones en el exterior me dio un quebranto de 386.891,45 y los bonos soberanos de Brasil que están exentos por el CDI. Bueno, creo que acá llegamos. Yo sé que después ustedes van a poder verlo todo porque así es un poco difícil, pero si no se leía, si no lo particionaba. Así que bueno, les agradezco mucho la participación y bueno, espero que les sea útil. Sí, después lo van a poder ver. Bueno, muchas gracias.
Ahora viene la tanda de preguntas, que son bastantes, y también acá veo un montón de sugerencias que han hecho, entre ellas que dictemos un curso sobre fideicomisos, sobre fondos comunes de inversión, sobre economía digital, sobre la responsabilidad penal de los profesionales, sobre las facturas apócrifas. Y la que más me llama la atención, la reforma tributaria, que deroguemos todos los impuestos y saquemos unos nuevos, pero eso va a ser más complicado. Ahora les paso con el doctor Domínguez, que tiene muchas preguntas. Vamos a tratar de sintetizarlas, así satisfacemos las preocupaciones de todos ustedes lo antes posible. Perdón, las que no terminemos de contestar hoy se contestarán por escrito y se cuelgan en la página, en la misma donde ustedes se inscribieron. Bueno. Pregunta. Renta financiera sobre intereses a plazo fijo no vencidos al 31 de diciembre de 2019. Depósito constituido el 15 de diciembre de 2019 con vencimiento el 15 de marzo de 2020. ¿No debería tributar el impuesto cedular únicamente sobre la porción de intereses vengados al 31 de diciembre de 2019 y no sobre el total de intereses que sean percibidos en 2020? Bueno, los intereses de plazo fijo en entidades financieras para 2020 están exentos. El criterio es lo percibido, por lo cual cuando se perciba está exento todo. No hay que hacer una proporción y pagar en 2019 por los intereses devengados. ¿Sí? Es criterio percibido. Así que le salió bien el plazo fijo. En los ejemplos prácticos, la pregunta es, ¿no se debe descontar el mínimo no imponible? La respuesta es no. No, porque el artículo 100 indica que no se puede deducir, valga la redundancia, las deducciones contempladas en el artículo 30, donde está la ganancia no imponible. Sí, la deducción especial, sí corresponde, que es igual a la ganancia no imponible, pero es otra cosa diferente. Las operaciones realizadas a través de páginas como Balance o Brubank, ¿podrían estar exentas? Bueno, estos son ALIC, ¿no? Son lo que antes eran agentes de bolsa, que operan a través de digamos, medios electrónicos. Uno ahí habrá que ver qué es lo que hace, qué está haciendo a través de la ALIC. ¿Está comprando y vendiendo una acción? No importa que lo haga por internet, es lo mismo que lo hace por teléfono, no cambia. Compra y vende una acción en la bolsa, está exento. ¿Sí? Si 2019 suscribe una obligación negociable, tiene intereses, si uno considera que no está vigente la reforma en la 25.541 para 2019, está grabado. Si esa ON era en dólares, está grabado al 15, si era en pesos, está grabado al 5. Bonos soberanos de Brasil, ¿están exentos en ganancias y en bienes personales? Están exentos de ganancias, pero no de bienes personales. Ahí a veces uno lee en los diarios o escucha que también está exento de bienes personales, pero no. Los que están exentos de bienes personales son los de Bolivia, no los de Brasil. Y Bolivia no necesariamente tienen que ser soberanos, pueden ser de empresas. ¿Se computan para el cálculo del 5% que hay que repatriar para no pagar la escala agravada de bienes personales? Sí, porque son bonos emitidos por un Estado de extranjero, son bienes situados en el exterior, por lo cual se van a computar. Venta de acciones del exterior valuadas en dólares. Se hace una afirmación y pregunta si esto está bien. Tributa el 15% por el artículo 94 de la Ley de Ganancias. Sí. El resultado se determina en moneda dura. Sí. Y después dice, al valor del día de la venta y la diferencia del tipo de cambio está exenta. Sí, como estaba en algún ejemplo ahí, se determina en moneda dura, la diferencia de cambio está exenta. Lo que no dice acá en esto, y que siempre es bueno recordar que estaba en el ejemplo, es el tipo de cambio. Tipo de cambio comprador para el precio de venta, tipo de cambio vendedor para el costo computable, con lo cual el costo va a estar a un tipo de cambio más alto que el de venta. ¿Sí? Dividendo en efectivo recibido de una empresa extranjera, Brasil. ¿Está grabado? Caso contrario, ¿cuál alícuota?
Sí, está gravado a la alícuota progresiva, del 5 al 35. Obligaciones negociables. Una SA argentina tiene una obligación negociable de YPF. Bueno, hoy recuerden, la charla esta es la renta financiera para personas humanas y sucesiones indivisas. Si el que tiene la ON es una sociedad, va a tributar como cualquier sociedad siempre. El impuesto cedular no es para las sociedades. Entonces, supongamos que fuera una persona humana, este ejemplo. ¿Qué tratamiento tendría en 2018? Grabado al 5 o al 15 el interés, de acuerdo a si es una ON en dólares o en pesos. ¿Qué tratamiento tiene para 2019? El mismo si consideramos que no está vigente la exención de la 27.415 o exento si consideramos que está vigente. Y 2020 exento. Para el año 2019, ¿los intereses de plazo fijo en pesos se encuentran grabados por el impuesto celular o exentos? Bueno, esto es la postura que tomemos respecto a la vigencia del artículo 33 de la Ley de Solidaridad. Plazo fijo con actualización UVA más una tasa de interés. Ahora está muy de moda, ¿no? En 2020 vieron que está UVA por 90 días con la posibilidad de precancelar y por lo menos UVA más 1. Ya había UVAs en el año pasado. Situémonos en 2018 y después le hago un comentario de 2019. En el impuesto a las ganancias, ¿está exenta la actualización? Sí, como vimos en el ejemplo, no se tributa. ¿Están grabados los intereses? Sí. ¿Sí? Ese más UVA más 1, la parte de UVA no, la parte de intereses sí. ¿Qué es importante del 2020? Que esos no están exentos. ¿Sí? Los plazos fijos en pesos actualizables no están exentos, están grabados. Y como ya no existe el impuesto cedular, no están grabados al 15, están grabados a la alícuota general. Por lo cual, igualmente hoy, cuando uno hace ejemplos, conviene, entre elegir un plazo fijo tradicional y uno ajustado por UVA más 1, conviene el de UVA más 1, porque los tradicionales dan tasa negativa, menor a la inflación. Entonces, como hoy se da eso, conviene igualmente hacer un UVA más 1, aunque haya que tributar ganancias. La renta de las LECAP, ¿están exentas o grabadas? ¿A cuál tasa? Bueno, 2020 exenta, sin duda. 2019 va a haber que dar definición de cuál es la vigencia de la ley 27.541. Las LECAPs entiendo que son en pesos, ¿no? No me recuerdo los nombres. Si son en pesos y están grabadas, van a estar grabadas al 5. Tratamiento de caución bursátil, colocadora. ¿Qué tratamiento tiene? Bueno, las cauciones están grabadas a la alícuota progresiva, 5 a 35. Ahí muchas veces pasa que los agentes de bolsa dicen, no, te conviene una caución, pero no le dicen impositivamente que no aplica el impuesto cedular, ¿no? Igual esto ya pasó, pero 5 al 35. Una pregunta muy buena que no tiene solución, pero bueno. Uno puede tener una impresión. Faltaría una reglamentación. En bienes personales, los CDR deben tomarse como bienes en el exterior y sujetos, por lo tanto, a la sobrealícuota del 225. Lo más común, quizás no es mucha la gente que tiene CDR, sí que tiene en el exterior títulos argentinos. Entonces, cuando alguien tiene títulos argentinos, dice, bueno, estos bienes no están en el exterior, pues son emitidos, si bien están depositados en una cuenta en el exterior, son emitidos por el Estado argentino. Entonces uno ahí dice, estos son bienes situados en el país, depositados en una cuenta del exterior. Si sostenemos eso, que sería lo más razonable, entonces los CDR sí serían situados en el exterior, por más que uno tenga un certificado de depósito en la Argentina, y deberían considerarse para la alícuota incrementada. Eso todavía ninguna reglamentación lo ha contemplado. Y además hay un caso, no sé si habrán visto, de alguien que exporte, cuando declaran el crédito con el cliente del exterior, hay que declararlo, por lo menos hasta el año pasado, como un bien en el exterior. Entonces, eso tampoco, hasta ahora no salió ninguna reglamentación, nada. Uno tiene un crédito acá, pero el deudor está en el exterior y los aplicativos lo toman como bienes situados en el exterior.
Si esa postura sigue manteniendo la AFIP, esos créditos de exportaciones estarían sujetos a la alícuota incrementada, que no es para nada razonable. Pero hoy el aplicativo le da ese tratamiento. Y un par más hacemos. El residente tiene colocaciones de fondos en un banco privado del exterior. Los intereses ganados, ¿están grabados por el impuesto cedular? No. ¿Sí? Como son intereses de fuente extranjera, van a estar grabados del 5 al 35%. Y la segunda pregunta es, si el mismo residiera 7 meses en el exterior, ¿cambia esto? Bueno, la ley de ganancias no define que uno pierde la residencia por estar 7 meses. Recuerdan ustedes que uno la puede perder porque obtiene la residencia permanente en el exterior o porque está 12 meses en forma continua en el exterior. Y si vuelve y no pasa más de 90 días, no se considera la interrupción. Por lo cual, 7 meses, lo único que podría hacer que aplique que uno pierda la residencia es si uno se va a un país que tiene con Argentina un convenio para evitar la doble imposición, se va y pasa a ser residente fiscal de ese país en el mes 7. Y los convenios en general tienen una regla de desempate, que dicen que uno no puede ser residente fiscal de los dos países. Entonces, como el convenio es tiene es ley suprema de la nación, rigen por encima de la ley de ganancias. Entonces, si uno se va, por ejemplo, se va a Uruguay y obtiene la residencia permanente a los 184 días, la residencia fiscal a los 184 días, no estuvo 12 meses en el exterior, no obtiene la residencia permanente, pero es residente fiscal en Uruguay. Y el convenio con Uruguay dice que uno tiene que desempatar y hay que aplicar las reglas, muy similares a las de ganancias nuestras, y definir, ¿es residente fiscal uruguayo o residente fiscal argentino? Entonces, en ese caso sí puede ser que uno llegue a perder la residencia antes de los 12 meses. La evaluación de títulos públicos, cuando se restan los intereses cobrados, ¿se restan para la valoración en el impuesto a las ganancias y bienes personales? Bueno, eso hay diferentes criterios, ¿sí? Hay quienes en el 2018 tomaban el valor histórico, le restaban los intereses que imputaban al costo y quienes no. Nosotros, por ejemplo, en el estudio lo dejamos en papeles de trabajo y dejamos el costo histórico igual. Pero no hubo ninguna reglamentación que dijera cómo había que hacerlo, así que de las dos maneras no debería ser objetable. Y por último, en el caso de una compra de títulos I-24 en pesos y su posterior venta en dólares, ¿debe discriminarse la diferencia de cambio o es todo resultado de la enajenación? En realidad en esta operación no hay de por sí diferencia de cambio, es una compra-venta de títulos. Lo que hay es una diferencia de cambio implícita. Entonces, cuando uno dice compro dólar MEP, vendo dólar MEP, en realidad no existe la cotización del dólar MEP. En realidad es comprar un título en pesos un valor y vender en dólares a otro. Por lo cual hay un resultado de una compra-venta de títulos. Sí. Perdón. Las últimas 10 preguntas estarán a cargo de la doctora Laura Silvina Orso. El resto de las preguntas que no se contestaron se incluirán en la página web, pero me llamó la atención una nota que me mandaron, parece que de Crónica TV, porque dice urgente, seguro de mala praxis. Es muy fácil equivocarse y causar un perjuicio a los clientes. Por lo tanto, voy a elevar a la comisión directiva de consejo la propuesta de un seminario que sea integrado por un agente de seguros, un psiquiatra y un psicólogo. Así de esa forma podemos solucionar el problema de la mala praxis. Bueno, acá me preguntan si bonos de YPF, hay dos preguntas similares. Bonos de YPF custodiados en el exterior, si se toman para calcular, no tiene que ver mucho con la reunión de hoy, pero bueno, es por la repatriación. Si se toman para el cálculo del 5% de repatriación, no, porque son bonos de fuente argentina. Acá hay otra pregunta similar donde dice que tiene varios bienes en el exterior, pero un porcentaje está conformado por títulos públicos argentinos o bonos de Argentina que tampoco se consideran para calcular el 5%.
Después acá me preguntan si la la amortización de un bono se trata como venta o no está grabado. Bueno, si es una amortización no estaría grabado porque es un reembolso de capital. Bueno, preguntan cómo tomar conocimiento si el fondo mantiene el 75% o más a fin de que no esté grabado. Bueno, esto lamentablemente acá dicen que los bancos no informan, pero hay que insistir en, bueno, el Fondo Común de Inversión que digamos que dé la información, que otorgue la información, porque es la única forma de saber cuántos bonos, si el fondo va a cumplir con los requisitos o no. Claro, acá el secreto es pedírselo al cliente, ¿no? No tener que hacerlo uno. No, claro. ¿No? Porque el problema muchas veces es que el contador se pone a averiguar eso. En realidad, el cliente debería, si no está el dato, hay que decirle, bueno, consígame este dato porque... o decida qué tratamiento darle. Acá dice, una persona física tiene ganancias por fondos de inversión en pesos de plazo fijo. Cuando calcula la ganancia, ¿puede ajustar el valor de costo si es posterior al 1 de enero de 2018? La ganancia está grabada al 15%. Bueno, acá la posibilidad de ajustar por IPC solamente está, digamos, limitada a los fondos comunes de inversión cerrados, que no son los que habitualmente conocemos, que accedemos por el banco o por otras entidades de inversión. ¿Sí? Así que los fondos comunes de inversión cerrados son los que califican por el IPC. Bueno, acá voy a pedirle la ayuda al doctor Domínguez para contestar esta, que son una o dos que preguntan lo mismo, que no quedó claro si los fondos comunes de inversión están grabados o exentos en bienes personales. No sé, bueno, si ya lo comenté, pero quería ver digamos, la AFIP siempre ha sostenido que están alcanzados, porque lo que dice es que uno tiene tiene un certificado de un patrimonio, digamos, pero uno podría sostener, de acuerdo a la ley de fondos, que uno es condómino del fondo. Entonces, si uno tiene, digamos, suscribe un fondo que solamente tiene plazos fijos, si lo tuviera en cabeza de uno, los plazos fijos estarían exentos. Bueno, si uno es condómino de un fondo que tiene plazos fijos en pesos, debería tener el mismo tratamiento. La AFIP publica en las tablas para bienes personales todos los fondos que tienen plazo fijo y todo, con una valoración para que se ponga grabado. Pero uno podría sostener y defender que el tratamiento debería ser exento. Bueno, gracias al doctor por la aclaración. Es importante, acá hay un pedido al Consejo que voy a derivar al doctor Celdeiro para que lo haga llegar, pero obviamente piden que el Consejo aclare el tema de si está vigente o no la exención famosa, para ver si están exentos o no los intereses. Y bueno, inclusive todo el renacimiento de las exenciones para obligaciones negociables y títulos y fideicomisos. Sí. Así que bueno, eso obviamente que sí, se va a consultar obviamente, y lo que pasa es que bueno, ya hubo algunos trascendidos acerca, acá en una charla se comentar eso, ¿no? Que el Consejo fue la primera institución que tomó conocimiento de esto en una reunión en el Ministerio de Economía en enero. ¿Sí? O sea, justamente fue el Consejo que conoció que la postura del fisco es sostener que no está vigente, ¿sí? Cuando se hizo una reunión para hacer consultas. El Consejo podrá insistir, volver a hacer alguna pregunta o algo, pero digamos, la información que nos dieron es que están trabajando en que posiblemente dicten una fe de ratas. El Consejo no puede exigirlo eso. Lo que puede hacer es volver a hacer la consulta, que se la contesten por escrito. Mucho más de eso es difícil que se pueda lograr. Sí, nosotros estamos haciendo encuentros técnicos tributarios con la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Ya hicimos uno en el mes de enero, sí, y ahora vamos a hacer dentro de un par de semanas otro
con una serie de consultas bastante extensas, donde interviene el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, por un lado, por el otro lado, el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Ingresos Públicos y el Departamento de Impuestos, de la Dirección Nacional de Impuestos, mejor dicho, y también está invitada la AFIP. O sea que ahí tratamos de evacuar todas las consultas posibles. No todas las consultas son contestadas, pero por lo menos llevamos todas las inquietudes que nos plantea la matrícula, más las que nos surgen a nosotros, y estamos actuando de esa forma, tratando de descifrar todos estos enigmas que se están presentando todos los días, ¿no? Bueno, ¿seguís? Sí, bueno, acá me preguntan en el caso de obligaciones en moneda extranjera emitidas por empresas radicadas en Argentina, ¿qué tasa de aplicación tiene para bienes personales si están situadas en el exterior? Bueno, si son, ya dijimos que si son emitidas por una empresa argentina, no se considera bien del país. Bueno, acá hacen una pregunta porque, claro, dentro de la renta cedular también estaba la venta de inmuebles, pero bueno, no entró porque no lo considerábamos renta financiera. Pero recordemos que sí, es otro de los artículos del impuesto cedular y que aplica el 15% a la compraventa de inmuebles siempre que ellos hubieran sido adquiridos a partir del 1 de enero de 2018 o que si yo los recibiera por herencia, legado o donación, digamos, mi antecesor los hubiera adquirido antes, no aplicaría. O sea, esos casos, para los casos que son adquiridos antes del 1 de enero de 2018, sigue aplicando el ITI, ¿sí? Y eso no se modificó con la ley que derogó parte del impuesto cedular. Ese impuesto cedular sigue vigente. Bueno, con esto terminamos la conferencia. Les agradecemos a todos ustedes y especialmente el esfuerzo que han tenido los expositores. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Valió el esfuerzo.